Amigos queridos, Alfredo de María les saluda de la Cofradía del Santo Rosario, la Casa de la Gospa. Mañana es un día hermoso, miércoles de ceniza. Empezamos la cuaresma. Recuerden, es un ayuno que la iglesia nos pide, obligación, obligatorio. Miércoles de ceniza y viernes santo. Eh, Ahora tenemos un invitado especial, Cristian Méndez. Pero antes de presentarlo, quisiéramos hacer una oración al Espíritu Santo, porque sin la tercera persona de la Santísima Trinidad, pues no somos absolutamente nada. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo, acompáñanos, pon en nuestras bocas las palabras que le glorifiquen a Dios, abre nuestros corazones, pero principalmente que este testimonio de Cristian, que es hermosísimo, pues mueva corazones, ¿no? Ayude en nuestro proceso de conversión, porque Cristian es un instrumento eucarístico de salvación de muchas almas. Bien, amigos, eh, le conocí a Cristian Méndez hace muy poco tiempo, gracias a un amigo común, Santiago Villarreal, un apóstol de la Virgen del Buen Suceso, que él organizó un tour religioso y trajo como invitado, pues, principal al mismo Cristian y también a Luis Román y a otro grupo de feligreses que han venido ya al Ecuador y que se identifican muchísimo, muchísimo se identifican con esta hermosísima, hermosísima advocación, ¿no? Son apóstoles de Cristian, Luis, Santiago Villarreal, pues son apóstoles de, de esta Virgencita hermosísima, ¿no? Fue el primer monasterio femenino de clausura de la Real Audiencia de Quito, ya porque se fundó, estamos hablando del año 1577, ¿no? En esa época se la conocía como Real Monasterio de la Limpia Concepción de Quito, ¿no? Ahora se la conoce como la Iglesia y Convento de la Inmaculada Concepción. Está justo en la calle de las Siete Cruces, en la García Moreno y Chile. Hace poco, pues, vivimos una experiencia hermosísima sobre la Candelaria, el 2 de febrero, ¿ya? Y ahí, pues, yo tuve la oportunidad, repito, de escuchar un testimonio de Cristian que nos movió a las personas que estábamos ahí. Nos movió muchísimo porque no solamente eh, hizo brotar lágrimas a sus propios padres, sino a muchas personas que estaban ahí. Entonces yo me permití, porque siempre pues yo pongo en oración, me permití invitarle para que él nos cuente un poco de su vida, ¿no? Cómo han sido sus caídas, cómo han sido sus levantadas espirituales, cómo ha sido eh, ese engorroso camino hacia la meta de la perfección y de la santidad de Cristian, ¿no? Él está pues eh, en un proceso de conversión muy profundo. Tuve también la oportunidad de conocer a su linda familia, a sus padres, aunque no saludé con ellos, pues tuve la oportunidad de saludar con su esposa y sus hijos hermosos, que Dios los ha bendecido. Entonces, amigos queridos, les dejo a ustedes con Cristian Méndez para que él mismo nos cuente sobre esa experiencia de la cual yo fui testigo hace menos de un par de meses. Bienvenido, Cristian. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. qué alegría estar aquí, hermano, y gracias por su invitación. A las órdenes. Bien, no tengo palabras para explicar lo que ha hecho la gracia de Dios en este instrumento frágil de él, ¿no? Ya voy casi 8 años
desde que conocí a la Santísima Virgen María del Buen Suceso, perdón, 7 años y más o menos 8 años desde que he vuelto a practicar la fe, con seriedad, con, con compromiso, ¿no? Entonces, usted me ha pedido que le cuente de la manera más simple y también detallada cuáles han sido los eventos que han tomado lugar en mi vida, donde la Virgen Santísima ha obrado, donde yo diría los santos me han jalado de las orejas y me han traído hacia mi cruz, que cargo el día de hoy con dicha y al mismo tiempo con plena entrega, ¿no? Que es mi matrimonio. Ah, mucha gente no la verá así el día de hoy, pero mi cruz es mi matrimonio, ¿no? Y los frutos de aquel trabajo, de aquel sacramento son nuestros niños. Pero hablando del matrimonio, primero que nada, la iglesia nos llama a tres cosas: a ser generosos con Dios, a darle frutos de aquel matrimonio, como dice mi esposa, a poblar el cielo con santos, ¿no? Primero que nada. Segundo, a la santificación mutua de los esposos. Y tercero, a que se calmen nuestras pasiones a través de esa cruz. Entonces, voy a volverme el tiempo al 2018, 2017, 2018, cuando andaba yo en los Estados Unidos, en Colorado. El día de hoy me encuentro aún en Ecuador. Gracias a Dios, nos llegó una enfermedad como familia que luego de la peregrinación que me ha forzado a quedarme aquí un poquito más de tiempo, yo lo veo a eso como una bendición. Entonces, pero volviendo a Colorado, cuando yo tenía apenas 18, 19 años de edad, andaba muy disatisfecho con mi vida yo, porque había perseguido mundanamente todos los placeres que uno puede perseguir, pues, como un joven universitario. Eh, ya era más de un año de que no había ido yo a misa y de la nada llegó una dama, muchacha que vivía en el mismo piso donde yo vivía ahí en la universidad. Y me dijo: Cristian, ¿por qué no vas a misa hoy? Vamos a misa. Y tal como dice San Ignacio de Loyola en la primera regla del discernimiento de los espíritus, ¿no? El Espíritu Santo nos pica como abejas, la conciencia, y pues estaba yo ya listo para no volverle a decir más no a Dios. Y me fui con aquella invitación que humildemente llegó de una muchacha, a misa otra vez. Llegando a misa, y bueno, esta fue la manera en la que obró el Espíritu Santo con esta comunidad vibrante de católicos que conocí yo, y la caridad de ellos fue lo que me tocó el corazón luego de haber estado en la Santa Misa. Y es que algo que debo clarificar también es que Dios, no es que yo sea especial, para nada. Todos a Dios nos ama igual. Y todos tenemos el mismo número de gracias para nuestra salvación, para que escuchemos a Dios, para que escuchemos aquella voz de aquella, bueno, aquella abeja que nos pica la conciencia. Y muchos dirán sí, pero la mayoría dirán no. Y se desperdiciarán aquellas gracias. Pero por la misma gracia de Dios y por la insistencia de esta muchacha, me fui a misa yo y conocí a la comunidad que había ahí mismo en la universidad de católicos. Esta era la comunidad de la parroquia de San Juan 23, que está en Fort Collins, en Colorado. El Fuerte Colinas, que se dice, ¿no? En Colorado. Y luego de la Santa Misa, había un muchacho que vino hacia mí y me dijo: oye, vos eres mexicano. Y pues me hizo reír, porque ya había sido tanto tiempo que estaba ahí en la universidad y no encontraba a nadie que me dé confianza y que se bromee conmigo de una manera a la que yo estaba acostumbrado, ¿no?
y me invitó a que me siente con él a comer. Luego de la Santa Misa, a los jóvenes siempre les dan la comida porque obviamente somos muy hambrientos. Es un muy bello acto de caridad el que hacía ahí en la universidad, la parroquia de la universidad. Nos daban comidas y me sumergieron en aquella comunidad. Am, la siguiente cosa que pasó es me invitaron a un retiro. Ese retiro fue no solamente la experiencia de yo haber estado de vuelta frente al Santísimo luego de algunos años, sino el acceder de nuevo el sacramento de la confesión, de la penitencia, y de haber por primera vez en mi vida, haber sentido el verdadero arrepentimiento y el deseo de enmendar mi vida. Otra gracia enorme, ¿no? Pero todo lo que pasó durante ese retiro era un trabajo de varias almas, varias personas que estaban haciendo penitencia todas esas semanas, ese fin de semana que yo estaba ahí, cargando piedras y comiendo solamente agua y pan y etcétera, etcétera, que me ayudó a mí muchísimo a alcanzar aquella gracia del arrepentimiento genuino, ¿no? Entonces, además de eso, del sacrificio grande que hacían estas personas muy generosas con Dios, que eran también jóvenes estudiantes, ¿no? Habían el mismo muchacho que se había bromeado conmigo, que si es que yo era mexicano o de dónde era, o filipino, me dijo. Esa es la parte chistosa. Am, Él dio su testimonio de vida también, como un joven que había pasado el mismo camino de no alcanzar la satisfacción como un estudiante universitario que se iba a fiestas y que tenía sus amigos y que obviamente violaba los mandamientos, sin entrar en detalle. Y fue el testimonio de él, el testimonio de otras personas más que estaban en ese retiro, el que me hizo entender a mí la misericordia de Dios y que no había pecado que yo pueda cometer o que haya cometido, que la misericordia de Dios y su perdón y su amor y su entrega en la cruz no podía, no podía perdonar, que era posiblemente la mentira en la que yo vivía, ¿no? Y de hecho fue tan grande la conversión que sucedió ahí que yo decía, si Dios puede perdonarme todas estas ofensas y, y esta vida tan miserable que he llevado yo, cuánto más debo de estar en deuda con Él y en gratitud y en amor pleno hacia Él. O sea, a quien más se le perdona, bueno, más remordimiento hay y más grande es la intención, pienso yo, de aquel que a lo mejor vive una vida tibia toda la vida, pero, pero de todas maneras, como digo, no vuelvo al punto de que Dios nos da a todas las mismas gracias por igual. Y más aún a través de nuestra Madre Santísima, que fue allí cuando, confesado en gracia, con un buen círculo de atletas espirituales, diría yo, me invitaron a que haga la consagración a María. Bueno, de esclavitud a María, a Jesús a través de María. Este fue, diría yo, la entrada, ¿no? A la vida espiritual, pero la soberbia, la soberbia que yo sentía de sentirse alguien especial en la fe, de ser posiblemente el único de todos los hispanos que estaban en ese campus de 30.000 estudiantes, me llevó fácilmente a un estanque y a otra caída fatal, ¿no? Sumergirme en otros pecados, inclusive peores de los que yo había cometido antes. Y a veces es el no tener un camino claro de santidad, de lo que la iglesia, bueno, de lo que los santos han vivido, es que yo llegué a compararme como si fuera ya un santo, a creerme como si fuera yo un santo, por el simple hecho de estar yo en un grupo de estudio bíblico y a cargo de un grupo de estudio bíblico que estaba yo como líder de la iglesia, etcétera, etcétera, me consideraba como alguien especial. Em,
Y yo sé que hay esos errores también muy esparcidos por todo lado el día de hoy, donde la gente vive de la novelería o de la gente vive del considerarse mejor católico que los demás, cuando es completamente lo opuesto. Si nos examináramos internamente y viéramos con la imperfección que llevamos a cabo nuestros deberes, con la imperfección que amamos a nuestro prójimo y con la rapidez que juzgamos a los demás y esperamos perfección de todo el mundo menos de nosotros mismos, eh, nos diésemos cuenta, obviamente, lo lejos que estamos de la santidad, porque deberíamos ser los primeros en acusarnos cuando notamos la falta en los demás. Bueno, como en aquel entonces yo, si notaba una falta en los demás, yo quería corregir en los demás, pero nunca me asesoraba de que yo mismo haya sacado aquel tronco de mi ojo, como dice en la Santa Escritura, antes de querer sacar la paja de mi hermano, ¿no? Entonces me consagré a María, pero ni aun así yo pude escapar de aquella soberbia que tenía yo por estar en este grupo de líderes. Pero la obra de la Virgen María y su jalón de orejas aún fue tan grande conmigo que eh, ella me consiguió un trabajo en California, donde por esta misma soberbia mía, yo dije, no quiero estar solo allá en California, cuando vaya yo a trabajar por un verano nada más. No quiero estar solo, entonces yo voy a llamar a las iglesias, de ver dónde puedo ser líder y ver cómo puedo servir y dar charlas y conferencias o etcétera, etcétera. O sea, tratar de seguir como diría yo, en en este alto, ¿no? De soberbia. Y providencialmente un sacerdote me dijo, Cristian, tenemos un grupo de jóvenes de aquí, de varones que siguen las enseñanzas del arzobispo Fulton Sheen, un gran arzobispo estadounidense que salvó muchísimas almas e influenció a muchísimas almas cuando la televisión ahora era blanco y negro en los Estados Unidos. Y estos muchachos me acogieron a mí y yo me fui allá con mucha emoción, con mucha alegría, con ansiedad incluso de llegar allá pronto para no estar yo solo por tanto tiempo, porque, bueno, hice de un estado a otro por carro por primera vez. Bueno, muchas tentaciones que puedo encontrar en el camino, ¿no? Y llegué a aquella casa y lo primero que me dijeron estos hermanos, eran todos hombres, ¿no? Y juntos vivieron la vida de escrutinio grupal que llamo yo, o sea, donde se rendían cuentas mutuamente y no se permitían, eh, no se permitían las reglas que tenían ellos, no se permitía la mediocridad espiritual. Entonces, lo primero que me dijeron ellos fue, Cristian, si quieres confesarte, te recomendamos que vayas a esta parroquia. Ahí hay los mejores confesores de todo California del Norte. Y resulta que esa parroquia, pues era una parroquia de un grupo de de sacerdotes que los llamo obviamente muy comprometidos con su sacerdocio, pero que también hacían la misa tradicional en latín. Y estaban en comunión con Roma, ¿no? Sí, 100% y con permiso diocesano del obispo de hacer aquella labor apostólica, ahí en California. Me voy a confesar el siguiente día y me dijeron, Cristian, aquí vamos a confesar todas las semanas. Digo, ok, muy bien. Y yo, de nuevo, como dije, no muy soberbio e imperfecto como yo era en aquel entonces. Y lo sigo siendo aún más. Me voy notando cada vez más y más en mi imperfección. Em, este sacerdote dijo, bueno, fue confesión, salí de la confesión y lo primero que hice fue caerme de rodillas porque estaban en adoración al Santísimo, luego que salí de la confesión y enseguida que se terminó la bendición con el Santísimo, empezó la Santísima Misa Tridentina. Ah, primera vez que la había visto.
y fue una gracia, ¿no? Una gracia porque a través de la Santísima Misa en latín, y no es que yo diga que solamente a través de la Santísima Misa en latín uno puede contemplar el sacrificio del Calvario. Es más, hasta he hecho un análisis yo personalmente, tanto en la misa en latín como en la misa en español, en inglés, chino, lo que sea. Uno puede reconocer los eventos más elementales y claves y esenciales que se conectan directamente con el Calvario y la cruz. En Nuestro Señor el problema es que o nos dejamos distraer y no prestamos atención, o estamos al lado de María, al pie de la cruz, y al lado del apóstol San Juan, o uno o el otro, ¿no? O bien sufrimos bien, o bien nos distraemos. Entonces, fue en aquella misa que obviamente contemplé por primera vez, ¿no? En silencio lo que está pasando en el altar. Y cuando uno contempla, ¿no? Lo que está pasando en el sacrificio del altar, con sus ojos lo sigue, ¿no? Como dicen los santos, que debemos verlo, como dice San Padre Pío, como dice San Pío X, que sigamos cada cosa que está pasando en el altar y nos unamos a lo que está pasando en la cruz con los sacrificios y sufrimientos de nuestro Señor. Bueno, es que como se le van quitando más y más uno las vendas. Y estaba tan dócil yo otra vez que salí de ahí y fui a conocer algunos fieles y ellos me invitaron que venga otra vez el domingo a la Santa Misa. Y lo primero que me preguntaron fue: Cristian, cuéntanos, por favor, sobre Nuestra Señora del Buen Suceso. Tú eres de Ecuador. Cuéntanos, cuéntanos sobre Nuestra Señora del Buen Suceso. O en inglés, ¿no? Que dice, "For Lady of Good Success, Good Success". Muchos gringos allá piensan, bueno, americanos, piensan que Nuestra Señora del Buen Suceso, que está aquí conmigo, es Nuestra Señora del Buen Éxito. Para ser exitoso uno tiene que tener devoción a ella. Piensan algunos, ¿no? Am, pero ese fue la primera vez que aprendí sobre ella yo. Y de ahí sí me jaló, bueno, ahí sí me dio la Virgen una bofetada porque estos católicos que me probaron como un ignorante, por más estudiado me creía yo a mí mismo, me habían dado un golpe bajo porque alguna aparición de la Virgen Santísima María del Ecuador, que yo había caminado miles de veces por el Palacio de Carnolet, nunca la había escuchado en toda mi vida. Y segundo, me dijeron, Cristian, tienes que venir al retiro que va a dar el padre, que es en silencio por 7 días. Va a ser en silencio por 7 días. Tienes que venir. Nos vamos a hablar sobre los dones del Espíritu Santo y la vida mística. Ese era el título del retiro. Y dije, muy bien, no hay problema. Ah, Estaba ya trabajando en mi pasantía y uno como, bueno, la carrera que escogí yo, eh, es muy fácil dejarse llevar de la envidia en el trabajo, de la comparación y perder el tiempo. Entonces, fue esa misa que fui yo, donde, como dije, no contemplé el Calvario de nuestro Señor, que me dio al siguiente día la gracia de que a lo mejor no debería yo de perder mi tiempo en las redes sociales, y cooperando con aquella gracia me decidí a averiguar algunos buenos canales para aprender más la fe y la catequesis, a pesar de que yo creía que ya sabía todo, ¿no? Eh, pero no estaba haciendo nada para salvar mi alma. Yo pensé que me merecía un lugar místico en el cielo o un lugar en el coro de los ángeles por simplemente eh, yo estar corrigiendo a todos los demás, ¿verdad? Denunciar todo lo que los demás están haciendo mal. Pensé que merecía un lugar alto en el cielo. Y el siguiente día del trabajo empecé a averiguar más. Había un canal, gracias a Dios, que encontré, que se llama Sensus Fidelium, que tenía sermones diarios, que tenía mucha catequesis. Tenía el catecismo de Baltimore, que es un catecismo que es muy bueno, que es en preguntas y respuestas. Y empezaba a revisar todas esas cosas hasta que me pude inscribir para el retiro y, bueno, pagarlo, porque allá cobran. No me acuerdo cuánto era que me cobraban, pero como era interno, aquella semana me puso en una situación complicada con mi empleador, porque yo, siendo interno, andaba pidiendo vacaciones y eso no lo veían como algo bueno.
Y aquí está la segunda regla, ¿no? Del discernimiento de los espíritus, que les recomiendo a todos que se familiaricen con él porque estamos en una batalla espiritual. Cuando uno quiere acercarse a Dios, el demonio declara guerra. Pero cuando estamos en el camino del pecado, pues nos pasamos bien, no hay problemas, no queremos una vida fácil, cómoda. El diablo nos puede seducir en los placeres, dar una vida muy cómoda, llena de riquezas, de éxitos materiales, ¿no? Pero los santos, aquellos que persiguen, que desean la santidad, deberían preguntarse, si no hay cruces en mi vida, entonces, ¿qué estoy haciendo mal? Si es que estoy acercándome hacia Dios. Y esta fue la primera que se me vino en este camino, ¿no? Que yo la podía, que me dio miedo, de hecho. Fue pedir permiso para este retiro. Y la segunda regla de San Ignacio, como había dicho de pronto, es cuando uno empieza a caminar hacia Dios, el demonio presentará muchos obstáculos con el propósito de desanimarnos para que volvamos a estar de vuelta en pecado y en los placeres. Y para destruir el fervor en nuestras almas. Entonces resulta que la Virgen me había puesto en un camino que me iba a llevar a tanto fervor que ya se empezaron ya a manifestar las pruebas. Y este retiro, pues gracias a Dios pude asistir, pues 7 días en silencio. Sí me saboteó, como diría yo, me dejó una muy mala relación con mi empleador, que ni siquiera me ofrecieron trabajo luego de lo que le había tomado yo una semana libre como interno. Pero, pero por primera vez pude descubrir cuál es, cómo se ve o cómo se mira la montaña o ¿qué diría yo? El Chimborazo que uno debe, o el Himalaya incluso, que uno debe de trepar o de, de caminar en vida para no hacer en el purgatorio y sin mérito en el purgatorio, pero que en vida debe de hacer uno para llegar a la unión con Dios. Y que en todo este tiempo que yo me consideraba como alguien especial, no era para nada, ni siquiera del más mínimo agrado a Dios lo que estaba haciendo yo. Era de agrado propio, de mi amor propio, pero nada, nada para Dios. Porque a pesar de que yo estaba tratando de acercar otras almas a Dios, yo estaba negando con perfección, negando, digo, y siendo negligente con perfección mis deberes y quehaceres diarios a la universidad, sacando malas notas, ignorando a mis padres o a mis familiares, a mí mismo prójimo, a la persona que vivía conmigo en la habitación, o sea, ¿me entienden? Era como un monstruo, alguien de doble cara. Y, y descubrí que la perfección es cuando, bueno, empieza, bueno, no la perfección, el camino a la perfección, sino el camino a la perfección o la vida espiritual, de hecho había tres diferentes niveles o edades o etapas que llaman, que todos los santos pasaron. Y que en los principiantes, el error más grave en el que caemos todos es la soberbia y la poca generosidad o la mezquindad con Dios. Son los dos errores más graves que uno tiene que enmendar en aquella edad de principiantes. Y que de hecho, si es que no hay una enmienda de vida en donde uno deteste con todo corazón cualquier pecado, grave o venial, deteste, que le aborrezca plenamente cualquier pecado, la falta más grave, la más mínima, que deteste con toda mi alma el pecado, ni siquiera podemos comenzar la vida espiritual. Es decir, si yo sigo cayendo de pecado mortal en pecado mortal, ni siquiera empezamos la vida espiritual. Que pasado el pecado mortal y ya en el camino de ir creciendo en la vida de la gracia, uno puede ir llenándose de Cristo, de su vida eterna, del, del hombre al que Dios intentó, bueno, que nos diseñó si no hubiésemos heredado el pecado original, del verdadero santo al que Dios nos llamó a ser desde, desde la eternidad o desde siempre, ¿no?
En este retiro de 7 días también entendí lo que era el valor de la gracia santificante, que nadie antes, nunca en toda mi vida lo había explicado. Y yo desearía que esa sea la primera cosa que expliquemos a todos los católicos, es el valor de la gracia santificante y el valor de una sola Eucaristía. Y obviamente de los sacramentos también. Am, y resulta que esto he dicho varias veces, y también creo que lo dije en las pláticas que tuvimos ahí con la peregrinación, es que la cantidad más ínfima o la más ínfima cantidad de gracia santificante en nuestras almas es, vale más ante los ojos de Dios que todo el universo. Y repito, la más ínfima cantidad de gracia santificante en nuestras almas, o que podemos comparar a un bebé recién bautizado con todo el universo, para Dios vale más el bebé recién bautizado que todo el universo con todas sus riquezas y con todas sus grandezas que podamos conseguir. Mm, Preferiría yo tener un bebé bautizado que está en la posición del hombre más millonario del mundo y no tener la gracia santificante en mi alma. Preferiría yo eso y morir por preservar la gracia santificante que por cometer un pecado mortal y conseguir las riquezas del mundo como obviamente lo ofreció Satanás a nuestro Señor, ¿no? Em, y en este retiro obviamente hay un libro que me expusieron que se los recomiendo a todos porque no quiero entrar en detalle sobre cómo avanzar en una vida espiritual, o sea, cuáles son los obstáculos que uno va a encontrar, em, qué lugar o qué papel juega la Virgen Santísima del Buen Suceso de la purificación en aquel llamado a la santidad, porque la, la palabra purificación, ¿no? De hecho, cuando uno es un atleta, a mí me gustaba mucho el bicicross cuando yo era un joven, y yo quería saber dónde está la meta y qué tan cerca estoy de la meta, ¿no? Para estar, para no perder el ritmo, para echarle más ganas. Si no tenemos metas claras, y de hecho este libro, el llamado Las tres edades de la vida interior por el padre Reginald Garrigou-Lagrange, entonces no sabemos hacia dónde estamos yendo. Y es más, si es que no cooperamos con la gracia de Dios, nunca llegaremos a las metas que tenemos que alcanzar como en la vida espiritual para ser santos. En esta vida, ¿no? Y repito, en esta vida y con mérito, porque si no lo hacemos en esta vida, tendremos que hacerlo en el purgatorio y sufriremos sin mérito, porque nuestro mérito en esta vida, y si es que sufrimos bien, podemos salvar a varias almas. Bueno, cooperar con Dios en la salvación de varias almas, no solamente la nuestra, sino de almitas del purgatorio en sí, de nuestros familiares, amigos y todos aquellos prójimos con quienes estemos en contacto. Entonces, estas metas que el libro describe son dos. La primera es la purificación de los sentidos, de la inteligencia, de la voluntad, de la memoria, la purificación de los sentidos, y la segunda es la purificación del alma. Estas dos metas marcan el paso de la vida de un iniciante o principiante a la vida de un proficiente, y la purificación del alma marca el paso o el puente, ¿no? O la meta de pasar de ser un proficiente a ser un alma con la vida mística al 100% plenamente como Dios nos ha preparado para nosotros la visión beatífica o la unión contemplativa o la caridad perfecta, así se llama la edad más alta a la que podemos llegar, o sea, la cima de la montaña, el Chimborazo es lo que deberíamos anhelar todos, es la unión con Dios en esta vida. Y si es que no, y eso es la eternidad, o sea, es la unión con Dios para toda la eternidad que podemos alcanzar en esta vida. Y me encanta el hecho de que, bueno, fue mi encuentro con la Virgen Santísima, el buen suceso de la purificación, y en este mismo verano, cuando llegué a conocer yo las metas de las purificaciones místicas que debemos pasar en esta vida para ser inmaculados
y corredentores, esclavos de ella, como es ella, el modelo perfecto de los cristianos, ¿no? Ella no desperdició ninguna gracia. Ella nació inmaculada y tuvo un crecimiento en gracia que fue exponencial, ¿no? Todos nosotros nacemos, nos bautizamos, antes bautizaban a los niños de los 7 días, 21 días, antes de los 21 días. Gracias a Dios aprendí en aquel retiro de que el peor delito que puede cometer un padre es el no bautizar a un niño, ¿no? Y de condenarlo más bien para toda la eternidad, porque si tuviéramos un verdadero temor de Dios, un verdadero temor del infierno, y si pensáramos más frecuentemente en la muerte y lo que pasa luego de la muerte, y si entendiésemos que vamos a morir no solamente cuando estemos viejos, sino que también podemos morir el día de hoy o mañana, no postergáramos el bautizo a estos inocentes. Entonces, gracias a Dios, y como digo yo, por haberme sostenido a su mano, mis 3 niños han sido bautizados antes de los 7 días. Porque como digo yo, esa es la riqueza más grande que un hombre puede tener. Y más bien dicho, la riqueza más grande que un hombre puede tener es tener varios santos propios en el cielo. Entonces, hasta ahí llega mi conversión prácticamente, que diría yo, donde me di cuenta de que tan lejos estaba yo de apenas ni siquiera empezar la caminata hacia la montaña, para dirigirme hacia la santidad, ¿no? Hacia la unión con Dios. Y me dije, he estado desperdiciando mi tiempo. O sea, he estado desperdiciando tanto tiempo por mi soberbia, tanto tiempo desperdiciado yo, distraído con noticias, distraído con, quién sabe, ¿no? Tantas cosas que uno puede distraerse el día de hoy. Si nos despojásemos o si es que botásemos nuestros teléfonos en la basura, fuese mucho más fácil orar y hacer el trabajo arduoso que es llegar a la santidad. Mucha gente piensa que necesita tener un teléfono para uno poder encaminarse hacia la santidad, pero más bien es una distracción, porque no necesitan ustedes escuchar lo que digo yo, que debemos de orar, y el resumen de este video es, tenemos que orar, orar bien, orar como Jesús nos enseña, orar sin cesar para poder llegar a la cima de la vida espiritual. Y también confesarnos frecuentemente y destruir nuestro gusanillo interior. Es el defecto de fábrica, ¿no? Ese también es la otra cosa que aprendí en este retiro, es que todos tenemos un gusanillo roedor, como dice, o un gusanillo interior, un defecto de fábrica, que es uno de los 7 vicios capitales. Si no, si no hubiese aprendido eso yo, por la gracia de Dios, como un regalo de Él, ah, indigno e miserable como he sido yo, no sé dónde estuviese mi vida, y posiblemente de vuelta como la había sido antes de mi conversión, ¿no? Así que fue aquel deseo de enmienda debido otra vez, otra vez, una segunda conversión, que me llevó a hacer las cosas bien otra vez, que me dio en su misericordia de Dios una segunda oportunidad para hacer las cosas bien y para empezar a agradarle a Él. En lo primero que me dijo el Padre fue, Cristian, yo quería que me dé dirección espiritual, porque yo estaba otra vez que necesito ayuda, ¿no? Como si fuera un tutor el padre que uno puede aprovechar durante la universidad, aprovechar las horas de tutoría. Yo quería que él me dijo, Cristian, no puedo darte tiempo a menos que estés por lo mínimo en un hábito de oración diaria de, de 30 minutos, que puedes hacerlo con el rosario. Y dijo, wow. Y la iglesia nos da la cuaresma precisamente porque tenemos seis semanas, ¿no? 3 semanas para uno corromper un vicio y 3 semanas para uno establecer un hábito. Entonces, 6 semanas tenemos para uno eh, corromper un vicio, y si quisiéramos una buena cuaresma todos los años, pudiésemos ser santos antes de que nos jubilemos técnicamente. Si es que supiésemos, ¿no? Cómo colaborar con la gracia que Dios nos da en la cuaresma, o las gracias salvíficas que todos tenemos. Entonces, establecí el hábito del rosario,
primero que establecí. Me dijo, medítalo, contémplalo, contempla bien. Y esa es la razón por la que la iglesia antes estaba tan bien y con tanta virtud, es porque todos sabíamos contemplar los misterios de nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen Santísima María, los misterios católicos. Todos sabíamos contemplar antes. Todas las familias del Rosario, todos iban a la Santa Misa en silencio. Y hasta en el día de hoy, dice San José Luis Sánchez del Río, nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo como ahora, porque, porque todos podemos meditar y contemplar el misterio de la cruz los domingos, contemplar bien los misterios del Rosario todos los días, es más, hasta contemplar en un encuentro íntimo de amor todos los días la cara de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y conocerlo a Él en el silencio y empezar a practicar la oración sin cesar. O sea, todos podemos hacer eso. El hecho es que no queremos. Estamos muy aferrados a las cosas de este mundo. Estamos muy aferrados al teléfono, a la curiosidad vana, am, a la novelería, ¿no? Como Ecuador somos un país que vive mucho de los demás, es muy pendientes de los demás. Pero a Dios, el ser más importante de este mundo, de este universo, nuestro dador de vida, ahí lo ignoramos. Entonces, gracias a Dios, como dije, el rosario, bueno, me llevó a un deseo de querer ser sacerdote, de hecho. Y fue ya para mi último año en la universidad, no, ya era un año de haber estado en aquel retiro viviendo la vida interior, tratando de crecer en la vida de gracia, con confesión frecuente, leyendo algunos buenos libros. Uno de ellos es la que hasta el día de hoy lo llevo aquí en mi bolsillo, es La Imitación de Cristo, un libro que me ha ayudado muchísimo en este caminar, que finalmente pude adquirir la dirección espiritual y fue precisamente para yo discernir mi vocación. Esta vocación, yo sentía, obviamente, hay mucha confusión el día de hoy. Todos dicen, todos, bueno, ¿cómo dicen el día de hoy? Es que todos pueden ser sacerdotes o que es algo que podemos escoger nosotros. Y la verdad es que no, es que Dios nos escoge, o Dios escoge a sus sacerdotes. Pero el día de hoy hay muchos sacerdotes que no tienen vocación para el sacerdocio, que andan, obviamente, dañando la imagen de la iglesia también, por precisamente no tener aquella vocación. Como me explicó mi director espiritual, o bien uno está diseñado por Dios para recibir su amor de manera exclusiva, solamente de Él, o bien estamos diseñados para recibir su amor de manera mediada. Y la verdad es que todos podemos recibir de manera mediada a través de alguien más, pero muy pocos son los que pueden recibir su amor de manera exclusiva. Y eso se debe discernir, ¿no? Y entonces yo discerní y luego de 6 meses me dijo el director espiritual, me dijo, Cristian, es muy claro para mí de que tú no tienes vocación para el sacerdocio. Te ordeno, dijo, te ordeno que te busques una mujer que quiera ser buena esposa y buena madre. Y le dije, padre, de verdad que usted está loco. Con todo el respeto, creo que usted está loco. No conozco a una sola mujer en todo este campus de 30.000 personas que quiera ser buena madre, buena esposa. Dijo, hijo, ten fe. Ese invierno me fui yo hasta Quito a conocer a la Virgen de Moceso por la primera vez. Y cuando la conocí lloré. Bueno, cuando conocí esta bella imagen de ella, la imagen milagrosa, y aprendí más sobre ella, lloré y le rogué y le supliqué que me ayude a conseguir una buena madre, una buena esposa, una buena compañera de vida. Y el primer milagro que me hizo ella fue, conocí a mi esposa poco luego de haberla visitado a ella. Y tanto esta muchacha como yo nos habíamos consagrado en esclavitud a María el mismo día de la fiesta de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, los dos. Y, y bueno, o sea, no puedo entrar en detalle ahorita sobre cómo se dio
cómo ella me hizo milagro, pero yo siento que la conocí. Ella estaba en Wisconsin, en la mitad de la nada, en un bosque. Vivía ella con sus padres, su familia de 12 hijos que tenía, con la que creció ella. Muy buenos católicos, también en comunión con la iglesia, 100% fieles al Papa. Am, sí, nada más pienso que es necesario añadir el detalle de que sus padres, ambos venían de situaciones complicadas de fidelidad, ¿no? A la iglesia. Ambos abuelitos de mi esposa, por papá y mamá, ambos eran sedevacantistas. Antes de eso, estaba en otros grupos que también tenían dudas y cosas así, pero los frutos que yo pude ver apenas conocí a mi esposa y a la familia de ella, es que todos los hijos de la familia de mi esposa practicaban la fe, hasta los que estaban saliendo de la casa, pero sus padres y sus tíos y tías eran muy poquitos, como uno o dos de los 20, bueno, como diría entre tres o cuatro, ¿no? De los 20 hijos casi, por papá y mamá de ella. Entonces, eso también me dio mucha calidad porque obviamente a medida que uno se mete a veces en estos círculos católicos que dicen católicos devotos, muchos dicen católicos tradicionales, y yo pienso que hay católicos devotos tanto en la misa nueva como en la misa tradicional. Y es más, San Pío X cuando escribió su, bueno, declaró batalla contra el modernismo a través de esta oración que hacen muchos sacerdotes del día de hoy. En inglés se dice, la promesa, creo que es contra el modernismo, lo hizo cuando ni siquiera había otra misa, solamente había la misa tradicional. Entonces, bien, nos casamos y, y de ahí empezó, bueno, de ahí empezó la verdadera a vivir el sacramento. ah, Ahí empecé a caer en mi cruz. O sea, la cruz que, que nos llevará hacia la unión con Cristo. O bien sería la vida consagrada, celibato, o bien el matrimonio, o bien ser un sacerdote, ¿no? Son las tres vocaciones, bueno, las tres caminos que nos da la iglesia para imitar a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ha habido altos y bajos el matrimonio, pero para esta cuaresma y un compromiso que tengo con mi esposa cada cuaresma es el de poder amarnos bien. Eh, Ser más pacientes, más compasivos, tal como dice la Biblia. Perdonar más rápido, volver a vivir en ese estado de luna de miel, como se dice que mucha gente el día de hoy por ver películas románticas piensa que solamente dura unos días o unas semanas, y yo pienso que debe durar en el matrimonio toda la vida. Y, y que aquel amor debe llevar a mi esposa a la conversión, a la santidad. Y pues, gracias a Dios, tanto ella como yo tenemos el mismo deseo de santidad. Al momento estamos muy cerquita de tomar como fiel modelo a seguir no solamente a Gabriel García Moreno, quien fue un terciario franciscano, pues, sino también al fundador, ¿no? A Santo Francisco de Asís y a Madre María de Jesús. Queremos ser terciarios franciscanos siguiendo la regla de 1223, ¿no? La que fundó Santo Francisco de Asís, tal como nos llamó la Virgen de Buen Suceso bueno, y aún ha hecho llamados, y el llamado sigue en pie a todos que observemos aquel ejemplo con, con fidelidad. Eso es todo lo que puedo comentar, hermano. No sé si tiene alguna pregunta. Interesantísimo, interesantísimo testimonio, mi estimado Cristian. Eh, Vemos un peregrinar extraordinario, ¿no?
eh, en un corto tiempo, pero es la Virgen, porque cuando Cristian se consagra al Sagrado Corazón de Jesús a través del Inmaculado y Doloroso Corazón de María, bajo el método que él está comentándonos, el tratado de la verdadera devoción, pues la Virgencita ya está, él se entrega a la Virgen y es la Virgen la que le está llevando por diferentes derroteros espirituales. Primero lo saca de esa vanidad espiritual, ¿no? Y luego, pues, por obediencia a su director o a su guía espiritual, inmediatamente la Virgen le pone una compañera maravillosa en su vida. Y ahora, pues, él en ese estado, como padre, como esposo, por supuesto, profesional, pues, él ahí se está santificando. Cristian, realmente es muy bonito escucharte. Nos gustaría pues invitarte para tal vez una segunda oportunidad a continuar con tu testimonio, porque personas así como tú, que de alguna manera caminan, caminan en el camino de Jesús, en el camino de la verdad, realmente son pocos. Pero eh, ayudas tú, ayudas tú con esta calidad de vida espiritual a que otros te imiten. Así como habías hablado tú de la imitación de Cristo de Kempis, pues de alguna manera tú estás haciendo, estás haciendo en este caminar diario de, de Santísimo, de misa, de Eucaristía, de sacramentos, de tanta sacrificio, de tanta reparación, eh, lo que a Dios le gusta. Lo que a Dios le gusta es eso, ¿no? Que le sigan. Tú acabaste hace un momentito de referirte a, a que habías tú en una época mirado la paja en el ojo ajeno, pues, y el evangelio de ayer o anteayer era justamente que nosotros tenemos que reconocer la viga en el propio, y es lo que tú has hecho. Tú has hecho algo maravilloso, te estás purificando, ¿no? Y al mismo tiempo estás tú siendo un verdadero apóstol, porque entiendo que eh, es la Virgen del Buen Suceso, la Virgen del Buen Suceso, en esta educación maravillosa, la que te está llevando de la mano a, a, a la perfección. Entonces, Cristian, se nos está acabando el tiempo porque tú sabes que un testimonio de esta naturaleza, pues, pero de todas maneras creemos que tú nos puedes aportar en un futuro alguna experiencia mística, aunque ya pues el más hermoso milagro de la vida es que tú dejas un legado a tus hijitos, ¿no? Que en su camino van a seguirte, a seguir ese ejemplo, a seguir ese ejemplo, ¿no? Vemos que tú en esos ejercicios espirituales de Loyola has seguido también en las enseñanzas de Fulton Sheen. En fin, tú estás con una formación de excelencia porque de alguna manera pues están ellos apegados a la sana doctrina, a la tradición, apegados al magisterio, ¿no? Y amén de la misa tridentina o del nuevo ordo, eso no importa, es el cuerpo de Cristo, no es lo que nos, de alguna manera, pues nos lleva a la salvación. Entonces, La Cristian, Eucaristía. exacto. Entonces, Cristian, te agradezco muchísimo, ¿no? Eh, Vamos a poner en la parte de abajo del canal, pues, tus teléfonos o o tu referencia, porque puede ser que algunas personas quieran contactarte, ¿no? En el fondo, pues, podría hacer que esta entrevista llegue a algunas personas de Estados Unidos porque tú vives allá o vives acá y de alguna manera pueden compartir contigo estas experiencias y tú eres un hombre valioso, ¿no? Y eso es lo que le glorifica a Dios. Justamente, pues,
esa entrega en que tú has caminado como un verdadero peregrino. Y ahora para nosotros es prácticamente un honor que en este año jubilar, pues tú seas el primero porque es la primera entrevista del 2025, ¿no? Que nosotros estamos haciendo. Habíamos dejado de hacer entrevistas en estos par de meses justamente porque nos estábamos preparando para la Cuaresma y les invitamos a todos ustedes ahora pues a nuestro sitio de Jericó. Son 7 días de adoración permanente que vamos a tener la próxima semana a partir del 10 de enero, perdón, de marzo, en el Santuario Eucarístico Francisco de las Llagas, ¿no? Estamos ya un grupo en este momento de 400 personas que nos estamos preparando en base al grupo de 1.260 horas previas con oraciones diarias. Entonces, mi estimado Cristian, te pido pues que hagas una oración de cierre y de agradecimiento, porque ni tú ni yo estamos aquí porque queremos, sino porque la Virgencita del Buen Suceso nos ha traído. Bien, en nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Sagrada María, vuestro esclavo soy, y con vuestra licencia pasar esta noche voy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Vos, como buena madre, dame tu santa bendición para pasar esta noche sin ninguna tentación, bajo tu protección. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Cristian, que Dios te bendiga y esperamos que muy pronto nos volvamos a encontrar nuevamente.